Iniciamos entonces, ya, iniciamos entonces. Mira por acá. Triángulo rectilíneo, ¿no? Un triángulo es aquella figura que está formada al unir tres puntos no colineales, ¿no? O sea, en un plano, por ejemplo, esta pizarrita de acá es un plano, yo tomo tres puntos, estos son tres puntos que están en un mismo plano, y lo voy a unir mediante segmentos. Y al unir mediante segmentos, ¿qué va a pasar, profe? Voy a formar una figura geométrica, y esta figura geométrica es al cual yo voy a llamar, ¿qué cosa? Voy a llamar triángulo. Ten en cuenta eso. ¿Ya? Un triángulo es la figura que resulta al unir tres puntos no colineales. Profe, ¿qué quiere decir que sean puntos no colineales? Por ejemplo, si yo te digo que este punto A, este punto B y este punto C, si son colineales, quiere decir que hay una recta que pase por los tres puntos, cuando son colineales. Pero si no son colineales, quiere decir entonces que no hay una recta que pueda pasar por los tres puntos. Por ejemplo, por acá está así. Y en ese caso vas a formar, ¿qué cosa? En ese caso vas a formar un triángulo. ¿Listo? En ese caso vas a formar un triángulo. Ten en cuenta eso de ahí entonces. Ahora mira. Vamos por acá. A ver, un, dos. A ver. Vamos por aquí. Listo. Ahí está. ¿No? Tenemos ahí el triángulo, ¿no? Ten en cuenta que para este triángulo, profe, usted dijo que era la intersección o era la unión de tres vértices no consecutivos, o perdón, tres vértices no colineales. Profe, ¿cómo así que no colineales? Ya, te explico. Este vértice A, este vértice B y este vértice C son vértices no colineales, que al unir mediante segmentos, porque uno de estos vértices lo uno mediante segmentos, ya, lo uno mediante segmentos, voy a formar una figura geométrica, y a esa figura geométrica es al cual yo voy a llamar, ¿qué cosa? A esa figura es al cual yo voy a llamar triángulo. Es al cual yo voy a llamar triángulo, ¿ya? Ten en cuenta eso de ahí. A esa figura geométrica es al cual yo voy a llamar triángulo. Ahora, él tiene lados. Profe, ¿quiénes son sus lados? Los segmentos. Este segmento AB es el lado. El segmento BC y el segmento AC. Eso vienen a ser los lados de ¿qué? Vienen a ser los lados del triángulo. Elementos asociados. Profe, ¿cómo que elementos asociados? Mira, observa por aquí. Por aquí tenemos ¿qué cosa? Un ángulo. Por acá tenemos otro ángulo. Estos ángulos, si tú te das cuenta, están en la región interna. Porque si estos segmentos forman el triángulo, lo que está dentro, mira por aquí, esto de aquí que está dentro acá, esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí, ¿qué viene a ser? Viene a ser la región interna del triángulo. Lo que yo estoy sombreando de color rojo es la región interna del triángulo. Y tú te das cuenta que esos ángulos que lo he pintado de color amarillo, alfa, beta y teta, son ángulos internos. Por eso vamos a decir que los ángulos internos, ¿quiénes son? Alfa, beta y teta. Ahora, si yo prolongo uno de los lados, por ejemplo, yo prolongo este lado de acá, lo prolongo, en la prolongación se va a formar un ángulo exterior, el ángulo exterior Y. Si yo prolongo esto de acá, se va a formar un ángulo exterior, que va a ser el ángulo exterior. ¿Ya? Ángulo exterior. Y esto de acá, ¿qué viene a ser? Yo prolongo y aquí tiene se forma el ángulo exterior. Entonces, X, Y y Z, si tú te das cuenta, está fuera de la región interior, está fuera, está en la región externa. Y X, Y y Z, ¿qué va a pasar, profe? Van a ser los ángulos externos o los ángulos exteriores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son los ángulos internos? Alfa, beta y teta. Los ángulos externos, X, Y y Z. Profe, ¿por qué se denomina o por qué se le llaman internos? Están en la región interna. ¿Por qué se le llama externos? Porque están fuera de la región interna del triángulo. Otra cosa muy importante es lo siguiente, el perímetro. Recuerda que el perímetro de una figura es la suma de las longitudes de sus lados, ¿no? Sumar todos los lados, eso viene a ser el perímetro. Una de las cosas importantes también es que el perímetro se va a representar con 2P. Tú lo vas a encontrar representado 2P. Profe, ¿dos veces el perímetro? No, él indica el perímetro. ¿Ya? Él indica, por ejemplo, un triángulo, tú puedes dibujar un triángulo pequeñito, ¿no? Triángulo. Cuando te hablan de perímetro, ¿qué vas a poner? 2P. Y como tú sabes que el perímetro es la suma de sus lados, en este caso el perímetro del triángulo es la suma de sus lados, la suma de los segmentos, ¿no? AB más BC más AC. De esa manera puedes hallar ¿qué cosa? De esa manera puedes hallar ¿qué cosa? Puedes hallar el P. ¿Listo? Sigamos por acá.
Propiedades fundamentales. La primera propiedad fundamental. La suma de la medida de los ángulos interiores, alfa, beta y teta, ¿cuánto va a ser, profe? La suma de ellos va a ser igual a 180 grados. Va a ser igual a 180 grados. Ahora, muchas veces algunos se preguntan, ¿no? Profe, ¿por qué suma 180? Mira, rapidito te explico por qué suma 180. Voy a trazar una recta paralela a la base. Esta es una recta paralela que se encuentra en la base, chicos. ¿Ya? Esa es una recta paralela, ¿ya? Que se encuentra ¿dónde? Profe, se encuentra en la... Ahí está. Una recta paralela que se encuentra en la base. Voy a trazar una recta paralela que pase por el vértice de acá. Voy a trazar una recta paralela que pase por ese vértice. Ahí está. Profe, esa recta paralela aquí. La recta paralela, a ver, perdón, ese viene a ser la recta paralela al de acá. Que pase por el vértice de ahí. ¿Listo? Que pase por el vértice. Ahí está. Está pasando, ya, está pasando por dónde, profe? Está pasando por el vértice. Ya está pasando por el vértice. A ver, un ratito. Ahí está. Está pasando por el vértice. Profe, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta recta de acá con esta recta de acá, si tú quieres le llamas L1 y si quieres le llamas L2. Profe, quiere decir aquí que L1 es paralelo aquí, es paralelo a L2. Tú recordarás la clase pasada, Recuerda que en la clase pasada habíamos visto que este ángulo de acá, con este ángulo de acá, ¿cómo iban a ser, chicos? ¿Cómo eran esos ángulos? ¿Recuerdas cómo eran estos ángulos de acá? El ángulo, a ver, vamos a pintar de otro color. Este ángulo de color verde, con este ángulo de acá, ¿cómo van a ser? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo son esos dos ángulos? ¿Iguales? Son iguales, ¿no? Profe, ¿por qué son iguales? Porque están formando la Z. Recuerda que cuando forman la Z son iguales, por eso el vale alfa. Ahora mírame, este ángulo de acá que estoy pintando de color azul, aquí, este ángulo teta, con este ángulo de acá, ¿cómo van a ser con este ángulo de ahí? ¿Iguales? También van a ser iguales, ¿no? Por la propiedad de la Z, el vale teta. Y fíjate, esto de acá no forma un ángulo llano, y la suma de la medida de un ángulo llano no es igual a 180 grados, es por eso que alfa más beta más teta vale 180. Ya, vale 180. No te olvides de eso entonces, propiedad fundamental, que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Ya, es igual a 180 grados, chicos. No te olvides de eso. No te olvides de eso. Sigamos entonces. Mira, por aquí tenemos ahora la suma de la medida de los ángulos externos. Estamos hablando, chicos, ahora de los ángulos externos. Recuerda que X es un ángulo exterior, recuerda que Y también es un ángulo exterior y recuerda que Z también viene a ser, ¿qué cosa? También viene a ser un ángulo exterior. También viene a ser un ángulo exterior. Profe, ¿qué se cumple con respecto a los ángulos exteriores? La suma de los ángulos externos siempre va a ser igual a ¿cuánto? Siempre va a ser igual a 360 grados. Eso de ahí se va a cumplir. De que la suma de los ángulos externos siempre va a ser igual a ¿cuánto, chicos? Siempre va a ser igual a 360 grados. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Ahora, cálculo de la medida de un ángulo exterior. Cuando tú quieres hallar la medida de un ángulo exterior, por ejemplo, este ángulo X es igual a un ángulo exterior. Es un ángulo exterior. Y si tú quieres saber cuánto mide, se va a cumplir que la medida de este ángulo exterior va a ser igual a la suma de dos ángulos interiores, pero que no sean anchas. No del que está junto al, no. Este X, este ángulo exterior, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. O sea, profe, ¿es igual a quién? Es igual a este ángulo alfa, más este ángulo de acá, que es el ángulo beta. X, ¿a qué es igual? Entonces, chicos, profe, X va a ser igual a ¿qué? Alfa más beta. Alfa más beta me da X. No te olvides, esa es otra propiedad fundamental, ¿ya? Esa es otra propiedad fundamental en todo triángulo. Propiedades adicionales. Esta propiedad de acá lo conocen como la propiedad de Pantalón o también conocido como la propiedad del boomerang, ¿no? Este ángulo de acá, este ángulo X, ¿a qué va a ser igual? A la suma de ellos. A la suma de alfa más beta más teta. Observa que en sí esta figura no es un triángulo, ¿ah? Porque si tú observas esta figura tiene 4 lados, es un cuadrilátero. ¿Ya? Pero este tipo de problema aparece bastante en el tema de triángulo. Entonces, ¿qué se cumple? Que este ángulo X, ¿a qué es igual? Alfa más beta más teta. Y eso es lo que vas a decir por acá.
que X es igual a ¿quién? Alfa más beta más teta. ¿Listo? Siguiente propiedad. Mira por acá. Propiedad siguiente. Se le conoce, por ejemplo, este es conocido como propiedad de ¿qué? A ver, esto tú lo conoces, muchos lo conocen como la propiedad de la mariposa. ¿Ya? Muchos lo conocen como la propiedad de la mariposa. Mariposa, pues no mariposa. ¿Ya? Profe, ¿por qué? Mira, a ver. ¿No? Ahí está tu mariposa. ¿Ya? Ahí está la mariposa. ¿Y qué te dice la propiedad de la mariposa? Te dice lo siguiente, la suma, ¿ya? La suma de los ángulos, por ejemplo, la suma de este ángulo de acá, alfa, más el ángulo de acá, que es beta, va a ser igual a la suma de ¿quién? Del ángulo de acá, que mide teta, con el ángulo de acá, que es omega. O sea, ¿qué es lo que se va a cumplir? La suma de alfa más beta es igual a la suma de ellos dos. Alfa más beta es igual a teta más omega. Es igual a teta más omega. ¿Listo? Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos bien hasta ahí. Esa es la primera parte. Sigamos entonces. Mira por acá. Sigamos con más propiedades. Ahora mira lo que tenemos. Clasificación de triángulos. Primera clasificación según sus lados. Según sus lados tenemos a un triángulo conocido como el triángulo escaleno. Profe, ¿qué es el triángulo escaleno? El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene todos sus lados diferentes. Sus lados tienen diferentes longitudes, tienen diferente medida. O sea, mira este triángulo. Acá mide A, acá mide B y acá mide C. ¿Qué se cumple? Que A es diferente de B y que B es diferente de C. Son diferentes medidas. Son diferentes los tres. Y como los tres lados son diferentes, los ángulos también van a ser ¿qué? También van a ser diferentes. También va a ser diferente. No te olvides de eso. Ahora tenemos a ¿quién? Ahora tenemos al triángulo isósceles. Profe, ¿qué es el triángulo isósceles? Es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y un lado desigual, la cual se le va a llamar base. Ahora, el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y entonces va a tener dos ángulos también iguales. Mira por acá. En este triángulo de acá, te dicen que el lado de acá con el lado de acá son iguales. Son iguales. Si estos lados son, si A es igual a B, si tiene dos lados iguales, los ángulos correspondientes, profe, ¿cuáles son esos? Ya, mira por acá. A B, ¿qué se le pone? Alfa. A, ¿qué se le pone? Teta. Estos ángulos correspondientes a los lados iguales también van a ser iguales. También van a ser iguales. No te olvides de esto. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y los ángulos correspondientes o los ángulos que se oponen a ese lado van a ser iguales. Y al tercer lado, al lado diferente es al lado al cual uno le va a llamar, o en muchos problemas se le va a llamar, o se le conoce como la base. Es la base del triángulo. ¿Listo? Listo, sigamos por acá. Ahora nos falta hablar de quién, profe. Ahora vamos a hablar del triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados de igual longitud, de igual medida. Sus tres lados tienen igual longitud. Sus tres lados, este lado de acá, con este lado de acá, ¿ya? Y con este lado de acá, ¿cómo van a ser? Ah, mira, ve, van a ser iguales. Van a ser iguales. Ahora, si sus tres lados son iguales, recuerda con el triángulo isósceles, ¿no? El triángulo isósceles tenía dos lados iguales. Y por lo tanto tenía dos ángulos iguales. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y por lo tanto va a tener sus tres lados y ángulos iguales. Tiene tres lados iguales, va a tener tres ángulos de igual medida. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir? Ah, profe, en el triángulo equilátero sus lados son iguales. Sus ángulos también van a ser iguales y además se puede saber cuánto va a medir. Profe, ¿cuánto va a medir los ángulos de un triángulo equilátero? Van a medir 60 grados. Van a medir 60 grados. ¿Listo? Sigamos entonces según sus ángulos. Ah, ya. Clasificación según la medida de sus ángulos internos. ¿Tenemos a quién? Tenemos al triángulo oblicuángulo. Profe, ¿cuál es el triángulo oblicuángulo? Es aquel triángulo que no tiene ángulo interior que mide 90. El triángulo oblicuángulo es aquel triángulo donde su ángulo interior no mide 90 grados, no tiene ningún ángulo que mida 90 grados. Y el triángulo oblicuángulo se va a dividir en dos, en el triángulo acutángulo y en el triángulo obtusángulo.
Profe, ¿qué es el triángulo acutángulo? Aquel triángulo donde la medida de sus ángulos internos, alfa, beta y teta, son todos menores que 90 grados. El triángulo acutángulo tiene sus ángulos, sus tres ángulos, menores que 90 grados. No te olvides de eso. En el triángulo acutángulo, la medida de sus ángulos van a ser ¿qué? Van a ser menor que 90 grados. En el triángulo obtusángulo tiene un ángulo que es mayor que 90, pero menor que 180. Tiene un ángulo obtuso. Pero ¿por qué se llama acutángulo? Porque tiene ángulos agudos. Sus tres ángulos son agudos, son menor que 90 grados. ¿Por qué se llama triángulo obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso, un ángulo que mide más que 90, menor que 180. Si un ángulo es obtuso, sus otros dos ángulos, profe, ¿cómo van a ser? Sus otros dos ángulos van a ser ángulos agudos. Sus otros dos ángulos van a ser agudos. ¿Listo? Sigamos entonces. Mira por acá. Ahora hablamos del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo donde uno de sus ángulos mide 90 grados. Tiene un ángulo interno que mide 90 grados. Y recuerda tú que el ángulo que mide 90 grados se va a representar ¿con qué? ¿Con 90? No, en la figura lo vas a encontrar representado mediante ¿qué? Mediante un cuadradito. Lo vas a encontrar ya representado mediante un cuadradito, lo que está acá, ¿no? Está representado ¿por qué? Está representado por un cuadradito. Listo. Los catetos. Ahora, en el triángulo rectángulo, sus lados van a recibir algunos nombres. Catetos, hipotenusa. Profe, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa es lo que se le opone a 90, lo que está al frente de 90 grados. ¿Quién está al frente de 90 grados? El de acá. El de acá, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar hipotenusa. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Fíjate, este de acá con este de acá forman el ángulo de 90 grados. A esos lados que forman el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, se le va a llamar catetos. Se le va a llamar catetos. Además, en un triángulo rectángulo va a cumplir un teorema súper conocido, súper famoso, como es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Que aquí dice propiedad, ¿no? Pero esto de acá en realidad viene a ser ¿qué cosa? Un teorema súper conocido, un teorema súper famoso, conocido como el teorema de ¿quién? El teorema de Pitágoras, ¿no? Pitágoras, ¿qué te dice? Pitágoras te dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es igual a la hipotenusa al cuadrado. A eso de ahí se le conoce como el teorema de Pitágoras. Se le conoce como el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Muy bien, chicos, sigamos avanzando. Ya te he dicho que esta parte teórica es un poco ya amplia, ¿no? Vamos a ver líneas asociadas a un triángulo. Vamos a ver líneas asociadas en un triángulo. Profe, las líneas asociadas a un triángulo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ya, mira, te explico. Primero, vamos a hablar de una cebiana. Profe, ¿qué es una cebiana? Es una línea cualquiera que parte de un vértice hacia un punto exterior. No, hacia el lado opuesto. Por ejemplo, B es un vértice. Una cebiana es que desde ese vértice tú traces hacia el lado opuesto, por ejemplo, hacia este. Traces un segmento. Ya, esa es una cebiana. Profe, ¿qué característica cumple? ¿Qué propiedad cumple la cebiana? Ni una. No cumple ninguna propiedad. Es una línea cualquiera. Por ejemplo, ¿no? Puedes hacer lo siguiente. Prolongas el lado AC y aquí traces otra línea. Este sería una cebiana. Esa es una cebiana exterior. Eso vendría a ser una cebiana exterior. ¿Ya? Una cebiana interior y esto de acá viene a ser una cebiana exterior. ¿Listo, chicos? Muy bien. Profe, ¿qué propiedad cumple la cebiana? Ninguna, es una línea cualquiera, chicos. Es una línea cualquiera. Ahora, mira, pasemos a la mediana. Ya, la mediana sí cumple una característica especial. Profe, ¿qué es la mediana? Es una cebiana que parte de un vértice hacia el lado opuesto, pero cumple algo. Lo que hace la mediana es que va a caer en el punto medio del lado opuesto. Si este es el vértice B, el lado opuesto es AC. Este es el lado opuesto. Y cuando tú trazas la mediana, llega a un punto, ya, que lo voy a anotar con un punto de color rojo, este punto de acá, de tal manera que estos dos segmentos, chicos, estos dos segmentos, ¿cómo van a ser?
van a ser iguales. Tienen igual longitud. O sea, la mediana sale y ¿dónde cae? En el punto medio. Divide al lado opuesto en dos segmentos de igual longitud. ¿Listo? BM, que es mediana relativa al lado AC. Listo. Esa es una mediana. Profe, ¿qué es una bisectriz? Cuando hablamos de bisectriz, chicos, cuando hablamos de bisectriz, vamos a hablar de dos tipos de bisectriz. De una bisectriz interior y de una bisectriz exterior. La bisectriz, creo que se trabajó lo que era bisectriz cuando hicimos el tema de ángulo. La bisectriz interior es aquella cebiana que divide el ángulo de donde sale, o sea, de donde sale, del vértice donde sale, hay un ángulo formado. Y la bisectriz lo que va a hacer es dividir en dos ángulos de igual medida. Mira por acá, tengo el triángulo ABC. Este segmento de acá, que parte de B, esto de acá es una bisectriz. ¿Y qué hace la bisectriz? La bisectriz lo que hace es que este de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá van a ser iguales. ¿De acuerdo? O sea, la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos de igual medida. ¿Qué es BM? Bisectriz interior relativa al lado AC. O sea, que cae sobre el segmento AC. Profe, ¿qué viene a ser la bisectriz exterior? Recuerda que para tener la bisectriz exterior, primero, prolongas un lado. Ahí está. Ya, prolongas. Ahí está, prolongas. Y aquí vas a trazar, ¿no? Acá tienes el ángulo exterior y la bisectriz divide el ángulo exterior en dos ángulos de igual medida. Ahí está. Ahí está. Este y este son iguales. Este de acá con este de acá, ¿cómo son? Son iguales. Miren igual. ¿Listo? Esa es la bisectriz. Sigamos. Por acá que viene la altura. Profe, ¿qué es la altura? Mira, la altura cumple una propiedad. Es una cebiana perpendicular hacia uno de los lados. Por ejemplo, yo tengo un triángulo ABC y si yo quiero trazar la altura sobre AC, quiere decir que desde el vértice B trazo un segmento, pero no es un segmento cualquiera. Cuando hablamos de altura, esa altura con este segmento AC va a formar un ángulo que mide ¿cuánto? Va a formar un ángulo que mide 90 grados. Va a formar un ángulo que mide ¿cuánto, chicos? Un ángulo que mide 90 grados. Ahora, pero eso es cuando es un triángulo, por ejemplo, acutángulo, que sus ángulos internos son agudos. Si estás en un triángulo obtusángulo, recuerda que tiene un ángulo obtuso, y en este caso el ángulo obtuso sería este. Este es el ángulo obtuso. Entonces, para trazar la altura, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Prolongar. Prolongas. Y desde el vértice B vas a trazar la altura y la altura va a caer en la prolongación. Y también va a formar ¿cuánto? También va a formar 90 grados. Entonces tú te puedes dar cuenta de algo, ¿no? Que la altura puede estar dentro del triángulo en la región interna o puede estar fuera del triángulo en la región exterior. ¿Listo? Sigamos entonces. Mira, este es un triángulo rectángulo recto en B. Recuerda que habíamos visto un triángulo rectángulo recto en B. Si tú trazas la altura, aquí forma 90. ¿Listo? Forma 90. Listo, chicos. Muy bien. Estamos tratando de avanzar lo más rápido que podamos esta parte teórica. ¿Listo? Mira, mediatriz. Y acá vienen 3 formulitas más que tienes que conocer. ¿Ya? Que tienes que conocer. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué es la mediatriz? La mediatriz pasa por el punto medio de un lado. Pero tú te recuerdas, profesor, ¿no era la mediana? No, recuerda, la mediana partía de un vértice, iba al punto medio. Pero ¿qué sucede? Para yo poder hablar de mediatriz, yo debo ubicar el punto. Por ejemplo, este punto de acá, que es color rojo, este punto de acá. A ver, un ratito. Vamos a ver. Ya, listo, ahora sí. Para que puedas notar acá. Listo, listo, listo. Mira por aquí. Ese es el punto. Ese es el punto medio, chicos. Ese es el punto medio. La mediatriz pasa por este punto, pero además con este lado, con el punto medio de este lado, forma un ángulo que mide ¿cuánto? Forma un ángulo que mide 90 grados. Ahí está. La mediatriz pasa por el punto medio y además forma un ángulo de 90 grados. Esa es la mediatriz. ¿Listo? Eso viene a ser la mediatriz.
Propiedades de ángulos formados por bisectrices. Rapidito nada más, chicos. Tengo un triángulo ABC. Observa que este ángulo X es el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Profe, ¿cómo que interiores? Mira. Esto es una bisectriz, beta, beta. Esto de acá es una bisectriz, alfa, alfa. El ángulo formado por dos bisectrices interiores es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. 90 más la mitad de él. Más la mitad de él. Ahí está. Así se calcula el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Ahora mira por acá. El ángulo formado, ten en cuenta algo acá. Esto de acá viene a ser una bisectriz interior, porque es del ángulo interno. Y esto de acá viene a ser una bisectriz exterior. El ángulo formado por dos bisectrices, perdón, o por una bisectriz interior y una bisectriz exterior, una interior y una exterior, es igual a la mitad del tercer ángulo. O sea, X aquí es igual a la mitad de él, a la mitad de omega. Entonces, ¿qué vas a decir? Vas a decir que X es igual a omega entre 2. Ahí está. X es igual a omega entre 2. Listo, chicos. Por acá, una formulita más. El ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Tienes que darte cuenta que él es una bisectriz exterior. Beta, beta. Esto de acá también es una bisectriz exterior. Alfa, alfa. El ángulo formado por dos bisectrices exteriores, que en este caso es X, es igual a ¿qué, profe? Es igual a 90 menos, profe, ¿no era más? Oye, espérate un momento, era más acá, era más cuando era bisectriz interior. Cuando las bisectrices eran interiores, era 90 más la mitad. Pero cuando la bisectriz es exterior, es 90 menos la mitad del tercer ángulo. Cuando es exterior, se resta. Y cuando es interior, se va a sumar. Se va a sumar, chicos. ¿Listo? Muy bien. Pasemos, avancemos. Creo que aquí vienen los problemas. Listo, ahora sí. Lo más interesante de la clase, profe, los problemas. Vamos. Dime, ¿qué saldrá en el problema número 1? A ver, ¿qué saldrá en el problema número 1? El problema está en graficarlo. Profe, en un triángulo ABC, AB vale 5, BC vale 9. La paralela a AC trazada por el punto B corta las bisectrices exteriores A y C en el punto P y en el punto Q. A ver, vamos a tratar de graficar. Por aquí, chicos, algo así. No. Ahí está. Ya, mira. Tengo qué cosa. El vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué es lo que dice? En un triángulo ABC te dice que el segmento AB vale 5. Oye, te está diciendo que él vale 5. Y te está diciendo que él vale 9. ¿Qué más dice? La paralela a C trazada por el punto B. O sea, por el punto B vas a trazar una paralela a él. Vas a trazar una paralela a C. Tracemos por acá la paralela. Por el punto B pasa una paralela, te dice. Ahí está. Una paralela. ¿Listo? Corta las bisectrices exteriores en A, de A y C en el punto P y Q. O sea, vas a trazar, a ver, un ratito, como que se tengo que prolongar más. Listo, algo así. O sea, vas a trazar la bisectriz exterior. Traza la bisectriz exterior acá. La bisectriz exterior. Y traza la bisectriz exterior acá. Algo así. Y dice que corta las bisectrices exteriores de A y C en el punto P y Q. En el punto P, a ver, quiere decir que este es el punto P, y este es el punto Q, este es el punto Q. Y te pide ya el segmento Q, esto te está pidiendo, el segmento PQ. ¿Cuánto mide el segmento Q? El segmento PQ. Eso se está diciendo. ¿Cuánto mide el segmento PQ?
¿Listo? ¿Cuánto sale? ¿Salió? Ya, mira por acá. Recuerda algo. Te está diciendo el problema lo siguiente. El problema te dice que este es una bisectriz, o sea que si él vale alfa, este ángulo de acá también va a ser alfa. Si este ángulo de acá vale beta, este ángulo de acá también va a ser beta. Pero recuerda que esta recta de acá es paralelo al de acá. Si esta recta de acá es paralelo a esta recta de acá, profe, este ángulo de acá, a ver, vamos por aquí, color verdecito, este ángulo de acá, con este ángulo de acá, ¿cómo van a ser? A ver, ¿cómo van a ser, chicos? Dime, ¿cómo va a ser? ¿Iguales? Claro, van a ser iguales. Por la z, él va a ser alfa. La misma idea para acá. La misma idea por acá. Él vale beta. ¿Cuánto va a medir este ángulo de acá? Beta. También va a ser beta. ¿Listo? Este ángulo de acá, chicos, este ángulo de acá también va a ser ¿qué? Este ángulo de acá también va a ser beta. Ahí está. Este ángulo de acá también va a ser beta. Listo. Ahora mírame. Mira por aquí. Aquí. Fíjate en este triángulo de acá. Ya, fíjate en este triángulo que estoy pintando. A ver, vamos a ver en este triángulo que estoy pintando, chicos. Fíjate en este triángulo que estoy pintando. Dime una cosa. ¿Tiene dos ángulos qué? ¿Tiene dos ángulos qué? Iguales. Ahí está. Y si tiene dos ángulos iguales, ¿qué debe tener? Dos lados iguales. Los lados que se oponen a esos ángulos iguales tienen que ser iguales. A alfa se le opone 5. ¿A este alfa qué se le debe poner? También 5. De manera similar, mira acá. Fíjate acá. Este triángulo de acá. Observa este triángulo de acá. Mira este triángulo de aquí. Mira este triángulo de acá. A ver. Beta, beta. Si a beta se lo pone 9, ¿qué quiere decir? Que por acá mide ¿cuánto? Por acá mide 9. Pues. A beta se lo pone 9, a beta se lo pone 9. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de x, ¿qué sería entonces? 5 más 9. Claro, ¿no? Muy bien, ahí. Quiere decir que sería 5 más 9. ¿Y 5 más 9 cuánto me da entonces? Eso me da 14. Listo. Eso vendría a ser la respuesta. ¿Cuánto sale entonces, chicos? ¿Cuánto sale? Sale 14. ¿Listo? Sale 14. Pasemos a este problema de aquí. Bueno, que en este caso voy a engrandar el problema. 11 que crezca este. Listo. Ya, vamos a ver. A ver. Te pide hallar x menos y. ¿Cómo puedes hallar x menos y? A ver. ¿Cuánto sale? Si aquí es 90, para este lado también va a ser 90. Él también va a ser 90. Observa algo. Esto es el ángulo exterior. ¿Y recuerdas a qué era igual el ángulo exterior? A la suma de los dos internos. Entonces, voy a decir que este alfa es igual a ¿quién? Aquí, en este triángulo, aquí. Y más 90. Claro, y más 90. Ahí está. Es igual a y más 90 grados. Ahí está. Ahora, por aquí. ¿Qué va a pasar ahí? Ese es el ángulo exterior también. Ese es un ángulo exterior. El ángulo exterior sería 20 más alfa. Y ese 20 más alfa es igual a ¿quién? Por ángulo exterior. Voy a colocarlo aquí. A x más 90. Claro. Es igual a x más 90. Es igual a x más 90. ¿Ya? Mira, no sé si te das cuenta y si en caso no te des cuenta, mejor hagamos esto. Mira, vamos a hacer esto y lo voy a escribir aquí abajo.
Lo voy a escribir aquí abajo. Abajo lo escribo. O sea que alfa es igual a y más 90. Y mira lo que voy a hacer. Estas dos ecuaciones de acá, estas dos ecuaciones, esta dos, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a sumar? No, profe, lo voy a restar. Y si tú restas, dices alfa menos alfa, se va. ¿Qué te queda? 20 grados. Estás restando x menos y. X menos y. Estás restando 90 menos 90, se va. ¿Qué es lo que te queda? Que 20 es igual a x menos y, que es justamente, ¿qué cosa? Lo que te pide. Te pide x menos y. ¿Cuánto sale entonces? Sale 20 grados. ¿Listo, chicos? Sale 20 grados. A ver, veamos por acá. Veamos esa pregunta de ahí, chicos. Veamos esa pregunta de ahí. El gráfico L1 es paralelo a L2. Calcula el valor de alfa entre teta más beta entre teta, te dice. Una pregunta. Profe, este puntito que está acá, este puntito que está acá, y este puntito que está acá, ¿qué me indican? ¿Qué es equilátero? Claro, que los lados son iguales, ¿ya? Que los lados son iguales y por lo tanto va a ser equilátero. Ya, chicos, con este problema acabamos, ¿ya? Se me ha pasado la hora, ¿ya? Con este problema, es equilátero. ¿Y si es equilátero, cuánto vale? 60. ¿Cuánto vale acá? 60. ¿Cuánto vale acá? 60. Pregunta, ¿cuánto tiene que sumar los tres? 140. No, perdón, 180, ¿no? Sí, 180. y alfa sería 40. Claro, 80 más 60, 140. Alfa vale 40 grados. Ahora, si acá es 80, con él no tiene que sumar 100, 180, él tiene que ser 100, porque recuerda que ellos suman 180. Él es 100. 100 más 60, 160, y el valor de tita, ¿cuánto vale? 20 grados. ¿Qué quiere decir, chicos, entonces? Alfa, ¿cuánto vale? A ver, lo que me piden. Alfa, ¿cuánto vale? 40. ¿Entre quién, profe? Entre beta, que vale ¿cuánto? 60. ¿Más quién? Más beta, que vale ¿cuánto? No, perdón. Es entre teta. Teta vale 20. Ahí está, ahora sí. Más beta, que vale ¿cuánto? 60. Entre teta, que vale ¿cuánto? Que vale 20. Listo. 40 entre 20, 2. Acá cuánto sale, 3. Y 2 más 3, ¿cuánto sale? ¿Sale? 5. Sale 5. ¿Listo, chicos? Sale 5, sale 5. Muy bien, sale 5. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Ya, aquí nos vamos a quedar, chicos. Ya, aquí nos vamos a quedar un ratito. A ver, vamos a ver. Ya. Listo. Entonces, aquí nos quedamos, chicos. Aquí nos quedamos. Ya saben, ya...